Realmente hay mucho que decir acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y me quedaría corto de tanto que hay para aprender acerca del Espíritu Santo, pero hoy el tema es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Eh, y quiero empezar explicándoles que hablando de cómo ser llenos del Espíritu Santo, hoy en día se ve que muchas personas se han conformado en su vida cristiana con el hablar en lenguas, pensando que ya se tiene el respaldo de Dios en sus vidas. Pero la realidad es que no es así. El Señor quiere que el hombre, o sea, usted y yo, seamos llenos de la misma esencia que poseyó a los hombres de Dios en el pasado, que están en la Biblia, y a Cristo, para que éste sea guiado por el Padre. ¿Sí? Miren cómo dice Efesios 5:18, y este es el versículo principal de esta enseñanza. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando Pablo ahí del Espíritu Santo. Esto significa que antes de cualquier cosa debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando el apóstol da la orden, muestra lo central, que es vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. Él había tenido una relación superlativa de vivir en la llenura del Espíritu. Por eso es fundamental que entendamos la importancia que trae esta orden, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo no se traduce de manera, no se traduce de manera automática. Esto no es algo automático. Cuando fuiste alcanzado por el Espíritu, Él te engendra porque nadie puede puede nacer sino por el Espíritu. Si vas a seguir su molde, vas a vivir las mismas experiencias, ¿sí? Por eso no es lo mismo ser engendrado que ser bautizado, que ser lleno. Es un error creer que es de la misma manera, ¿no? La llenura del Espíritu Santo es un objetivo a alcanzar y debes trabajar para ello. Esto es algo que debemos trabajar para ello. Es un estado que debes alcanzar para luego permanecer, ¿sí? Que hayas tenido un toque del Espíritu no necesariamente significa que estás lleno del Espíritu. Se debe alcanzar y se debe conservar también. Si bien existe una manifestación sobrenatural, no es el propósito, sino que es un sello. Muestra que hubo un mover de Dios, pero es el primer paso, ¿sí? Ahora, debes buscar ser un hombre enteramente, o mujer, ¿verdad? Hablando en general, enteramente gobernado. Una vez que has sido bautizado, debes buscar ser lleno, ¿sí? Debes buscarlo con todas tus fuerzas, la llenura del Espíritu. La mayor riqueza la vas a encontrar cuando encuentres la abundancia y la plenitud cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí es donde vas a encontrar la mayor riqueza. Tener la plenitud del Espíritu Santo es poseer la misma esencia de aquellos hombres que poseían los hombres de Dios y al mismo tiempo el Señor Jesucristo. Solo con ella podrás acabar la obra de Dios que Él te ha encomendado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la plenitud del Espíritu? Hablando de eso, ¿no? Es llegar a estar lleno de la presencia que poseyó a los hombres de Dios y a Jesús para acabar la obra completa, ¿sí? Jesús es engendrado por el Espíritu en el vientre de María. Y a los 30 años vino la presencia del Espíritu, pero esa presencia no se fue. No se fue. Esta vino en un acto muy extraordinario y fue que una paloma se posara sobre él, como lo dice la palabra. Es muy difícil, hablando literalmente de una paloma, del animal como tal, es muy difícil que una paloma se pose en una persona. ¿Por qué? Porque normalmente las palomas
se alejan de las personas, ¿no? En vez de acercarse, ¿sí? O sea, tener una paloma encima te destaca sobre los demás, algo sobrenatural está ocurriendo. Y para tener esa paloma ahí, debes ser muy cuidadoso para que no se vaya, ¿verdad? Si viene una paloma, tienes que ser muy cuidadoso para que no se vaya. Bueno, para que tengas al espíritu es sobrenatural, ¿sí? Pero también debes ser muy cuidadoso porque también se puede ir de ti. Por eso es fundamental que la llenura del Espíritu Santo venga sobre tu vida para que tengas el mismo poder que Jesús tuvo y puedas vencer la tentación y acabar la obra de Dios. ¿Sí? Miren este pasaje, estos versículos en Mateo 4, versículos del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, aunque tenía una necesidad, porque dice la palabra que tenía hambre, ¿no? Tenía una necesidad, ¿sí? Pero como estaba lleno del Espíritu Santo, tenía la capacidad de vencer con la palabra de Dios la acechanza del enemigo. Y usó solo textos bíblicos. ¿Qué nos muestra esto hoy en nuestra vida? Que nosotros, estando llenos del Espíritu Santo, vamos a tener el poder, no importa la necesidad que tengamos, para rechazar, ¿sí?, esos ataques del enemigo. Ser sostenido es capacidad para mantenerse. Cuando estás lleno, estás 100% gobernado. Jesús logró terminar su carrera porque había un poder que lo gobernaba. Fue llevado por el Espíritu. Él nunca iba solo. Por eso, si tú también quieres vencer en tu caminar a diario, debes buscar y anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Ciertamente el propósito que nos marca la Escritura en cuanto a ser lleno del Espíritu Santo, casi el 100% tiene que ver con la capacitación y el vigor que Dios quiere darnos para hablar, servir y presentarnos para su obra. Miren cómo dice, les voy a dar varios ejemplos ahora. Miren cómo dice Miqueas 3:8. Dice, yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su revelación y a Israel su pecado. En este versículo podemos ver que cuando estamos llenos de la presencia del Señor, vamos a tener ese valor y esa fuerza para poder confesar nuestros pecados y venir arrepentidos ante el Señor. ¿Sí? Miren cómo dice Lucas 1, versículo 15. Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y aquí estaba hablando acerca de Juan el Bautista, ¿sí? Es interesante porque aún estando en su vientre, ya estaba siendo lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Claro, todos conocemos la historia de Juan el Bautista y sabemos que Dios tenía algo desde antes de su nacimiento ya preparado para él, pero también lo tiene para cada uno de nosotros. Miren que dice Hechos 11, capítulo 11, versículo 24. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí estamos hablando acerca de Bernabé. Este hombre se encontraba en otra parte y cuando llegó a este lugar
comenzó a compartir la palabra del Señor y dice bien claro que una gran multitud se agregó al Señor. Esto significa que él, lleno del Espíritu Santo, tuvo ese poder para predicar el Evangelio y muchos llegaron a los pies de Cristo. Muchos se convirtieron al Señor. ¿Sí? Entonces, por eso también nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y que la gente llegue a Cristo. Amén. Uno más, miren cómo dice Lucas 1:41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esta es la mamá de Juan el Bautista. ¿Sí? Ella también fue llena del Espíritu Santo, porque también Dios tenía un propósito con ella y con el hijo que llevaba en su vientre. ¿Sí? Ahora bien, la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo debe ser interior. Es decir, debe ser una experiencia que tenga que ver con el fluir de la vida de Dios en nosotros. El fluir de la vida de Dios en nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo es buscar la experiencia interior de qué? De comer y de nutrirnos de la vida del Señor. No podemos pensar que buscar la llenura del Espíritu Santo sea un asunto de menor calidad o de menor importancia que experimentar interiormente el fluir de la vida del Señor. Porque muchas veces lo tomamos como que no es tan importante. Hace una semana, si no me equivoco, estuve enseñando acerca de los frutos, anterior a eso los dones, y he venido, bueno, necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios para poder poner en práctica todas las demás cosas que he venido enseñando. ¿Sí sabían eso? Porque si no, no vamos a poder cumplir con todo eso. ¿Sí? Es por esta razón que quise hacer mención al inicio de la carta de Pablo a los Efesios, porque él les dice, sean llenos del Espíritu Santo, manténganse en esa constante llenura para que puedan rebosar en la palabra, en los cantos, en la comunión los unos con los otros, aún en el sometimiento los unos con los otros. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu Santo nos permitirá vivir la vida en el Señor con más plenitud. Tenemos que hacer reajustes en cuanto a esta verdad, sin quitar que ser llenos del Espíritu nos da la habilidad para expresar hacia afuera lo que tenemos de Dios. ¿Sí? Es una habilidad que nos da. Cuando somos llenos tenemos la habilidad de, de, de transmitir, de expresar todo eso que tenemos adentro de nosotros. ¿Sí? Si estamos llenos, podremos bendecir a otros, podremos ser usados por Dios, pero lo más crucial es entender que la llenura del Espíritu Santo es el resultado de nuestra comunión con el Señor. Es importante, todo va de la mano, ¿sí? Cuando tenemos la comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, como les enseñé en la segunda enseñanza, tener comunión con el Espíritu, de eso se trata, va de la mano. Cuando estamos en comunión podemos tener esa llenura, ¿sí? Buscar esa llenura. Siendo llenos del Espíritu Santo, ciertamente tendremos la capacidad de hacer lo que sin la llenura no podemos hacer. Pero tengamos claro que la llenura misma es una saciedad que el Espíritu Santo nos trae a nuestro propio espíritu. No podemos negar que al estar llenos, veremos el poder de Dios obrando externamente a nosotros, pero el epicentro de dicho poder reside en nuestro espíritu, es decir, en nuestro interior.
Por ejemplo, si usted está en una reunión y experimenta el poder de Dios de afuera hacia adentro, usted es un beneficiario de la llenura, pero eso no necesariamente es estar lleno del Espíritu. ¿Sí? Ahora bien, si usted experimenta ese fluir del Espíritu de adentro hacia afuera, usted será un instrumento útil en las manos de Dios. Miren cómo dice Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Clarito, ¿sí? Ahora bien, prestemos suma atención a lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, ¿sí? En el hombre interior por su espíritu. Déjeme aclararle algo. Esto no se está refiriendo a tener dones. Alguien puede hablar en lenguas, pero no necesariamente su espíritu esté fortalecido. ¿Sí? Los dones no necesariamente están ligados, a la llenura del espíritu. Es un grave error pensar que, por ejemplo, el hablar en lenguas es un sinónimo de la llenura del Espíritu Santo. Lo correcto sería decir que hablamos en lengua porque tenemos el don de lengua. Eso es lo correcto, ¿sí? Aunque sigamos siendo tan carnales como somos, ¿sí? Eso es lo correcto. El don, tenemos el don, ¿sí? Y acuérdense que los dones son ¿para qué? Para beneficio de la iglesia, ¿sí? Los dones no son sinónimos de la llenura, aunque muchas veces cuando hay llenura aparecen los dones. No son sinónimos, pero muchas veces cuando hay llenura aparecen los dones. En este pasaje es muy similar. Miren cómo dice Hechos 1:8. Y este ahí le puse la primera parte, pero lo voy a leer completito. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante versículo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El apóstol Pablo utiliza las mismas palabras del Señor Jesús. Por lo tanto, sería inadecuado que nosotros interpretemos otra cosa, ¿sí? Ambos pasajes claramente dicen que el Espíritu Santo nos da ¿qué? Poder, ¿sí? En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo quisiera que el poder del Espíritu, en otras palabras, que la llenura del Espíritu cause un efecto que fortalezca sus espíritus, el espíritu de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo no nos da la llenura solo para hacer milagros. Ese es otro error. La gente piensa que la llenura es solamente para hacer milagros. Otro error. Y si así lo cree, si así lo ha creído o lo cree, es el momento de que empiece a corregir esa doctrina. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo no es una metodología del Señor para que hagamos cosas sobrenaturales. Más bien es lo que el Señor quiere hacer
con sus hijos siempre, o sea, con usted y conmigo, para que estando llenos según el don y la gracia que Él nos ha dado a cada uno, fluyan para bendecir a otros. ¿Sí? La llenura es recibir de gracia para dar de gracia. ¿Por qué? Porque si solo damos, pero no nos metemos en el fluir del Espíritu, nos convertimos en mediums. Y eso obviamente no es lo que Dios quiere. Dios no necesita que la gente funcione solo por el don. Lo que Él necesita es gente llena del Espíritu Santo, porque los tales estarán fortalecidos en su hombre interior. La llenura del Espíritu Santo, entonces, no es propiamente hablar en lenguas, porque muchos pueden ser llenos con el Espíritu Santo y nunca hablar en lenguas. Muchos pueden ser llenos con el Espíritu Santo, pero no necesariamente tienen que hablar en lenguas. ¿Sí? Podemos estar llenos del Espíritu y puede que nunca usted haga un milagro, pero sí puede estar lleno del Espíritu. El apóstol Pablo es claro al decirnos que él desea que seamos llenos del Espíritu Santo para que esto cause un efecto que fortalezca nuestro espíritu. En la medida que seamos llenos, el Señor nos irá invitando, según lo que Él tenga designado para cada uno de nosotros, a que operemos bajo la influencia de lo que Él nos haya depositado en nuestro interior. ¿Sí? Al estar lleno del Espíritu, el que tiene el don de sanidad va a ser impulsado a sanar enfermos. Y así cada uno conforme a su don. Eso sí. Ahora bien, si tenemos claro que tenemos un don, eso lo tenemos claro, que tenemos un don. ¿Se acuerda cuando enseñé de los dones? Mínimo tenemos el don del Espíritu Santo. Y ya eso es uno. ¿Sí? Tenemos claro que tenemos un don, pero nunca somos llenos del Espíritu. Un día puede que aprendamos a usar el don bajo nuestra propia administración, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, por el cual el Señor quiere que llenarnos constantemente de su Espíritu, es para que su vida siempre esté sobreabundando la vida del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Que estemos constantemente llenos de Él, llenos de Él. Al estar llenos en nuestro espíritu de la vida del Señor, tendremos la experiencia de vivir a Cristo de una manera más plena y más profunda. Jesús fue llenado, guiado y empoderado por el Espíritu, ¿sí? Y en su ascensión oró al Padre para que sus seguidores tuvieran el mismo poder disponible para ellos al depender del Espíritu Santo. Y ahí estamos incluidos cada uno de nosotros, ¿sí? Estamos llamados. La palabra dice que estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguirle. Pero no podremos hacerlo a menos que no confiemos en el Espíritu Santo de la misma manera que Jesús lo hizo. ¿Sí? Debemos entender en cualquier cosa que el Señor nos ponga por delante para que realicemos, que necesitamos hacerlo con su poder y que Él lo haga en nosotros. No importa lo que sea. No importa lo que sea. No importa si es una cosa pequeña o grande. Y también debemos dejar de pensar que para Dios hay cosas pequeñas. Porque todo lo que hagamos para Él y en su nombre siempre va a ser grande. Desear cualquier cosa piadosa y para Cristo es un resultado de nuestra nueva naturaleza. Pero el realizarlo
solo es posible por medio de la llenura en el creyente. No lo podemos realizar sin la llenura del Espíritu Santo. Para predicarle a un desconocido se necesita ser lleno del Espíritu. Vimos un ejemplo, el ejemplo de Bernabé. Se necesita ser lleno del Espíritu para predicarle a un desconocido, ¿sí? Otra, para desprenderse del dinero y dárselo a alguien en necesidad, por amor a Cristo, se necesita el poder que viene de lo alto. Ay, me estoy cocinando aquí. Así que, si tú has hecho algo, si usted ha hecho algo para Cristo que nunca hubieras imaginado poder hacer, es que ha sido lleno del Espíritu Santo, aunque no necesaria, y esto es así, aunque no necesariamente hayas expulsado un demonio o hayas obrado en una sanidad o algo por el estilo, ¿sí? Has sido lleno del Espíritu Santo y probablemente ni te hayas dado cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a buscar la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces ustedes han sido llenos del Espíritu Santo y no se han dado cuenta de que Dios los ha usado grandemente para bendecir a otros, para evangelizar a otros, para orar por los enfermos. ¿Sí? Han sido usados para dar testimonio a alguien más que ve un ejemplo en usted. ¿Sí? Jesús aseguró que si le pedimos el Espíritu Santo a Dios, Él nos los da. Y Dios no es mentiroso, iglesia. Miren cómo dice Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él dijo que recibiríamos el Espíritu Santo cuando se lo pedimos. Y eso es así. Así es. Aunque no veamos algo espectacular o no sintamos algo extraordinario, debemos recibir la unción por fe. Debemos creerlo. ¿Sí? Ahora, un ejemplo. Usted le pide al Señor ser lleno del Espíritu Santo en la oración antes de irse a dormir. La pregunta es, ¿para qué desea ser lleno del Espíritu Santo en ese momento? ¿Para soñar con los angelitos o qué? Pensemos, pensemos esto. Meditemos en esto. ¿Cómo estamos viviendo? Dios siempre te llenará de su espíritu, pero lo hará para que realices la tarea que Él mismo te ha puesto por delante y te dará lo necesario para que lo puedas hacer. Ya sea orar por un enfermo, predicarle a un familiar, confesar un pecado, porque hay que estar lleno del Espíritu Santo para confesar hasta los pecados que cometemos, expulsar un espíritu y hasta para cantar alabanzas. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Esto nos muestra que esto es algo que debemos hacer no cada día, sino a cada rato, en cada momento. Estar pidiéndole la llenura del Espíritu al Señor para poder hacerlo diariamente en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, ¿sí? Déjame repetirlo de nuevo. Dios siempre te dará su poder cuando se lo pidas, para que realices aquello que te pide que hagas. Él lo prometió, ¿sí? El Señor sabe que de lo contrario no podría servirle. Él lo sabe. Que si no es por esto, no podemos hacer nada. Y las veces que lo hemos hecho, muchas, yo estoy seguro de que ni nos hemos dado cuenta. Pero así es Dios. ¿Sí? Así que
La pregunta, como les puse al principio en la portada, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Según este versículo, la respuesta es pidiéndoselo y recibiéndolo por fe. ¿Sí? No dude cuando le pida al Señor. No lo dude. Recuerde que usted no tiene que sentir algo sobrenatural ni algo diferente para sentir que tiene la llenura del Espíritu Santo. Usted se lo pide y en el momento le sale a alguien y de repente usted empieza a hablarle a esa persona de la palabra de Dios. Usted fue lleno del Espíritu Santo. Así de sencillo, porque lo creyó y lo recibió por fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Qué significa esto? Que buscar la llenura del Espíritu Santo es algo que debemos estar haciendo constantemente, porque constantemente la necesitamos en nuestro caminar día a día, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra casa, con nuestros hijos. Mire, aquí hay muchos que son padres. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo para educar a sus hijos, para enseñarles la palabra de Dios, para instruirlos en la palabra de Dios. Y no lo va a poder hacer si no busca la llenura del Espíritu Santo. Por más que lo intente por su propia fuerza, no lo va a poder hacer. Para todo, para todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, si usted lo piensa, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Para que podamos hacer esas buenas obras. Arrepentirnos. ¿Sí? Solo así podremos arrepentirnos, como les decía, confesar nuestros pecados, afrontar las consecuencias con esperanza y con paz y cumplir todo aquello que Dios ya preparó para nosotros en servirle. Y me quedo corto, iglesia. Me quedo corto. Pablo enfatiza el ser lleno del Espíritu Santo porque es algo que realmente es muy importante dentro de la vida del cristiano. ¿Sí? Su palabra decía, como les repetí como les dije hace un ratito, decía que recibiremos poder. Vamos a tener poder para hacer muchas cosas, ¿sí? Para hacer milagros, para cumplir con la voluntad de Dios, para llevar el mensaje, ¿sí? Para alcanzar al perdido, para liberar enfermos, para sanar enfermos, ¿sí? Para expulsar demonios, para muchas cosas, ¿sí? Que sea el Señor hablando nuestra vida, que podamos tomar esta enseñanza, esta palabra y esta noche ponernos de acuerdo con el Señor y que nos revele lo que es la llenura del Espíritu Santo. Amén.